buenas tardes tengan en España y muy buenos días tengan en América. Una alegría volver a estar aquí con todos ustedes después de todo este periplo que hemos hecho en París, presentando La Madre Estrago, hablando con varios colegas de Espacio Analítico. Fue un encuentro muy bonito, hemos logrado establecer un lazo muy interesante con estos franceses, ya iremos comentando. Ellos van a estar en el siguiente libro de Pulsión y tienen muchas ganas de presentar el libro allí en Espacio Analítico en París. Aunque nosotros lo publiquemos en español, el libro allá se va a publicar, se va a hablar en francés, pero se va a llevar en español. Así es de que eso me parece que es muy interesante porque nos permite abrir lazos con estas personas nuevas, es un grupo nuevo y es gente que me ha parecido muy interesante. Algunos de ellos yo ya los conocía porque vienen de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y están también introducidos en este grupo que se llama Espacio Analítico, cuyo fundador es un psicoanalista francés que se llama Alain Vanier. Bueno, hoy en la tarde tenemos esta reunión de cine para hablar de una película que es una película muy compleja desde el punto de vista familiar. Es la película de El Hijo. Es una película de 2022 que se produjo en Reino Unido y que también tuvo algunas tomas en Nueva York. El director es un hombre llamado Florian Zeller, que es francés. Bueno, uno de los actores que hay en la película es un actor bastante conocido, que a mucha gente le gusta mucho. Este hombre a mí me gustó en la serie de televisión que salió The Affair, que fue bastante interesante, y entonces luego él pues ha vuelto aquí a hacer una actuación, en mi opinión, muy buena. Hugh Jackman va a actuar como Peter. Entonces, fíjense, lo que yo veo aquí un poco para inaugurar es el hecho de que estamos ante una clínica psicoanalítica muy actual, porque podemos visualizar que el drama que se va a ver en esta película es un drama caracterizado por lo que llamamos actualmente las familias constituidas, reconstituidas o complejas, que implica pues lo que ocurre hoy en el siglo XXI casi en todos los discursos de nuestros analizantes. Es decir, que vienen de una familia rota, donde ha habido un divorcio previo, y ellos son hijos de un primer matrimonio. Entonces, el padre o la madre o ambos se vuelven a casar. Y entonces van a tener otra pareja, y esa nueva pareja va a tener lugar, digamos, de madrastra o de padrastro de las personas que están en la clínica y que vienen con nosotros. Entonces, esto me pareció a mí muy interesante porque nos plantea precisamente el problema de lo que son las dobles familias, esto que se llaman las familias complejas o reconstituidas. Entonces, lo que vamos a tener aquí en este drama de esta película, de esta historia, es que Peter está casado con una chica que se llama Kate y tiene un hijo que se llama Nicolás. Entonces, esta es la primera familia de Peter. Pero Peter y Kate se divorcian y entonces Nicolás se queda a vivir con Kate. Y Peter se va a volver a casar con una nueva mujer que se llama Emma. Con esta nueva mujer, Emma, va a tener otro hijo. Entonces, lo que tenemos en el protagonista de la película, la que viene siendo Nicolás, es la historia de un muchachito adolescente que es producto del primer matrimonio de Peter con Kate y que al vivir con Kate, Nicolás empieza a presentar una serie de síntomas. Síntomas, digamos, que podemos pensar que están ligados a la ausencia del padre o a lo que queramos pensar. La cuestión es que no está contento de vivir con la madre y empieza a haber problemas porque el niño sufre, no va al instituto, está en un plan agresivo, está en un plan complicado, y entonces el niño pues se siente molesto, se siente sufriente, es un sujeto que sufre y que no entendemos lo que le pasa. Y la madre, ante la incapacidad
digamos, de poder sacar adelante este lazo con el hijo, pues entonces acude al padre y le dice, yo ya no puedo más, no está yendo al instituto, no sé qué hacer con él, y total, pues el hijo va a tener que terminar viviendo con el papá, pero muy a regañadientes del papá. Entonces, bueno, esto es en la inauguración una cosa muy breve de la historia. Las personas que no hayan visto la película, ahora Adriana Barona nos va a hacer favor de contarnos toda la trama. Pero lo que a mí me parece importante es que podemos visualizar esto que les digo de lo que ocurre hoy en día constantemente, que es que son familias producto de un primer matrimonio y luego de un segundo matrimonio. La introducción de una nueva pareja que va a actuar como madrastra, en este caso, de Nicolás, y un nuevo niño que va a ser el hermanastro de Nicolás. Es importante, porque en la película, así lo pone el director, ver el lazo que va a tener el padre en su función paterna cuando era hijo de su propio padre. Y aquí va a salir el magnífico Anthony Hopkins a ser el padre de Peter. Y entonces Anthony Hopkins, hay un primer momento, como yo lo planteaba en el discurso que envié por el Facebook para hacer la difusión del evento, que van a tener un encuentro Anthony Hopkins como padre de Peter, y nosotros nos damos cuenta de lo que pasa en esa relación porque el padre le dice, ¿has venido a decirme lo buen padre que eres? ¿Qué quieres? ¿Un aplauso? Entonces aquí podemos ver que ha habido una situación muy complicada de Peter en su lugar de hijo con su propio padre. Y después Peter, en su lugar de padre, trata de hacerlo mejor, pero se encuentra con un hijo con una problemática importante, probablemente una melancolía, y que no es advertida por nadie. Hay una negación del problema. Piensan que está con problemas de agresividad, la adolescencia, el muchachito se corta, entonces que está en estas etapas como de un adolescente problemático. Pero aquí hay algo más, y al final la cosa se va a torcer y va a tener una problemática grave. Va a haber un internamiento en un psiquiátrico que a mí me parece que es muy importante para nosotros, los que nos dedicamos a la mente humana, tratar de visualizar cómo en ese internamiento no hubo tampoco la capacidad de los que se dedicaban a observarlo, de mantenerlo allí, porque el muchacho era un peligro que nadie advirtió. Entonces, creo que es una película que nos trae Adriana Barona muy interesante para poder precisamente cuestionar, porque de lo que se trata pensar el cine es de abrir preguntas, abrir cuestionamientos, visualizar en dónde ha habido el problema, si ha habido fallas. ¿Digas que la ciencia no puede explicarlo todo? Sí, niego que la ciencia. Si ha habido fallas del lado del padre, o del lado de la madre, o del lado de la madrastra, ¿qué otra cosa se podía haber hecho? Y luego, además de plantear las preguntas, un poco también aterrizar la problemática de la clínica de los adolescentes, que es muy compleja y que cada día se va complejizando más, porque aquí estamos hablando de lo que es la generación Z. Yo daba como lectura recomendada nuestro libro de Hijos Millennials, Padres Atrapados. Recuerden ustedes que este libro lo mandamos traducir al inglés como Millennial Children, Trapped Parents, y lo llevamos a Washington. Yo me acuerdo que allá en la presentación de Washington, en la Universidad de Princeton, hubo muchas preguntas alrededor precisamente de la clínica de los adolescentes, porque claro, hoy en día hay mucho problema con la clínica de los niños y de los adolescentes. Cuando hay momento, digamos, del diagnóstico de una psicosis, del diagnóstico de un niño problema en cualquier ámbito, violento o adicto
o que tiene algún tipo de problema de identidad sexual, de agresividad, de cortarse en el cuerpo, de autoflagelarse, e incluso los asexuales que no tienen un contacto de goce fálico y van hacia otro tipo de compensación de goce, como por ejemplo compulsiones en la comida, como por ejemplo síntomas que sobre todo tienen que ver con el flagelarse el cuerpo. Así es de que vamos a dar paso a nuestra querida colega Adriana Barona para que nos cuente la película, para que nos cuente su lectura, y muchísimas gracias por conectarse y por la atención. Le voy a dar la palabra antes de Adriana Barona a Facundo Podestá para que nos coordine, para que nos dé una introducción de lo que él leyó o escuchó de la película, y agradecer muchísimo que esté con nosotros. Un saludo muy cariñoso para Facundo Podestá. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde se encuentren. La verdad, muy contento de tenerte de nuevo con nosotros. Cristina, felicitaciones por tu presentación. La verdad, te extrañamos mucho y tuvimos un encuentro muy, muy educativo anteriormente también. Adriana, muchas gracias por traer esta película. Yo no la había visto y la verdad es que me parece súper adecuada. Hace tiempo no tenemos un caso. Me parece que es una película abocada al caso clínico y nos viene bien para concentrarnos directamente en la labor psicoanalítica, como decía Cristina, en el caso de los adolescentes. También me parece muy importante resaltar que es algo que me pareció constante en la película y que no se muestra, no lo sabemos, pero no se muestra, de la falta, creo, de una atención psicoanalítica del padre en sí, ¿no? Creo que posiblemente le hubiera brindado otras herramientas para enfrentarse a la situación en la que se encuentra. El único momento en la película en que de repente vemos al hijo pasando por cierto proceso muy pequeño pero muy contundente es esta reunión que tiene con su propio padre, ¿no? Donde el padre le pone los puntos sobre las guías y dice, bueno, superalo, ¿no? Es un resumen drástico de algo que tendría que haber pasado mucho antes y durante un buen periodo de tiempo, probablemente en una situación de psicoanálisis de quien hace de padre en esta película, en el caso de Hugh Jackman. Me pareció súper interesante, muy abocada a lo que tratamos, así que súper contento de tener la oportunidad hoy de que Adriana nos dé su mirada y poder ponerla en discusión. Muchas gracias a todos los que se sumaron y Adriana, te doy la palabra. Gracias por elegir esta película. Hola. Bueno, gracias por la introducción que han hecho sobre esta película que realmente es una película obligada para verla muchos especialistas, no solamente los especialistas del psicoanálisis, de la psicología clínica, sino que cuestiona también muchos asuntos contemporáneos, como lo decía Cristina, la generación Z, que presenta algunos síntomas muy particulares si lo comparamos con generaciones antiguas, pues, digamos generaciones de los años 60, 50, 60. Es otra sintomatología completamente diferente, donde lo social vemos que juega un rol bastante importante en esto de los síntomas. También el orden sistémico, los que trabajan con las familias, cómo se organizan y se reorganizan y se desestructuran también las familias. Vivimos en una época de la sociedad monoparental y también en la época de las familias reconstituidas. Pues son familias que se reconstruyen con los hijos de matrimonios anteriores. Entonces vemos cómo todo eso se organiza. Existe la pregunta también si estos cambios que se han visto, por ejemplo, en los cambios de la identidad sexual, no tiene que ver con esa monoparentalidad, con ese modo de las mujeres
tener un hijo por deseo propio, eliminando el padre, siendo ausente completamente el padre, si es que eso no ha dado lugar, por ejemplo, a todas estas cuestiones de transgénero que hablamos hoy. Es una película que nos lleva pues a cuestionar muchas cosas. Yo preparé pues, una película que tiene demasiado, organicé como un orden de ideas pues para poder analizar la película. Tiene muchas cosas anecdóticas. Una de las que me encontré fue que en plena pandemia Nicolás, el que hace de Nicolás, fue reclutado por internet. Entonces el director estaba buscando un adolescente para hacer ese papel y este niño se presentó al casting. Era un niño que no tenía ninguna preparación en teatro, lo puso a hacer algunas escenas de tristeza, de alegría, las hizo muy bien, que el director no lo dudó un solo instante en reclutarlo. Eso se hizo por internet. Apenas lo vio y vio cómo era capaz de dramatizar, inmediatamente dijo, este es el que necesito, por sus rasgos físicos y por la manera de haber actuado también la depresión. Cuando uno mira a Nicolás, lejos de ser ese muchacho que se ganó el premio al mejor actor, uno ve que el verdadero melancólico tiene unas características muy, muy particulares. Uno también se pregunta, este muchacho, esa habilidad también para representar esos estados depresivos tan particulares que se ganó todos los aplausos del público. Ustedes lo pueden ver en las entrevistas en YouTube, cómo se comporta, cómo habla. Es un papel magnífico como un niño con una depresión profunda, pero como decía Cristina, creo que es bastante signo de los niños o los adolescentes melancólicos. Esta película, aquí en Francia, salió en marzo de 2023. Me acuerdo que yo vi los cortos, salió el 1 de marzo y ese mismo día me fui a ver la película. Las películas salen hasta los miércoles, en muchas partes, y ese mismo día me fui a ver la película de Elita. Nos fuimos 3 psicólogas más y realmente las 3 salimos a tomarnos un café y fueron como 4 horas en torno a hablar acerca de Nicolás, de la depresión, de la melancolía, de la estructura familiar, de la estructura de este niño. Bueno, la película, como decía Cristina, es de Florian Zeller, que aparece 10 años después de una aclamada película que él mismo hizo sobre el padre. Sabemos que el cine francés, para los que no saben, pues tienen poca información, el cine francés se caracteriza mucho por presentar dramas familiares en espacios cerrados y con pocos personajes. Todo gira en torno a los diálogos, las discusiones, los gestos, las miradas, y espacios reducidos, son 3, 4 personajes en donde giran los dramas, giran distintas personalidades en sus películas. Fue nominada al Globo de Oro al mejor actor de la película de género dramático y fue premio también León de Oro en el Festival de Viena. El escenario fue diseñado por Christopher Hunton, muy conocido también, y por Florian Zeller. Es una película de origen americano y franco-británico, pero tiene mucho más del cine francés que el cine británico. La estrella de la película es el joven Nicolás, pero también la excelente actuación que tiene Hugh Jackman, que hace de Peter, el padre de Nicolás, en el rol de un hombre divorciado y en una familia recompuesta. La sorpresa de la película es la aparición repentina y muy corta de Anthony Hopkins, de 84 años, muy conocido por todas las películas que él ha hecho, quien obtuvo su segundo Oscar como mejor actor en esta presentación, que fue bastante corta, pero con una actuación excelente que nos deja pensando en qué clase de padre fue él para Peter. La paternidad se transmite, ¿no? Transmitir la paternidad como se transmite también una cierta, la cuestión de la feminidad también tiene que ver con la paternidad. De hecho, los padres que no reconocen los hijos, se esconden para no reconocerlos, son padres que son incapaces de transmitir la filiación. Aquí uno vemos que Peter
tiene un problema posiblemente con una transmisión de asumir su propia paternidad frente a este niño. Al final de la película se lee la película dedicada a Gabriel. Busquen en internet quién es Gabriel. Seller evita siempre dar precisiones, pero al final dice que Nicolás, la película es una historia que si no es muy personal, es muy cercana a él. Y después ya se supo que Gabriel fue el hijo de su primera esposa. Luego se casa por segunda vez. Este niño era el hijo de la primera esposa de él, que termina suicidando. Entonces, algo así como una especie de biografía que nace sobre la vida de Gabriel. Gabriel era el hijo de la esposa llamada Marina del Terner, quien pasó por una profunda depresión. Él era el hijo de una precedente unión con la esposa de Seller, escrita por una experiencia personal del propio productor. Una película dramática que intenta revelar cómo se vive un episodio depresivo melancólico en los adolescentes. Muestra el aspecto de un estado afectivo sobre el sujeto mismo y sobre el entorno, la familia y los amigos. Para quienes no vieron la película, Nicolás es un joven adolescente de 17 años, interpretado por el joven Seth MacGatt. El joven comienza a presentar cambios comportamentales y anímicos que inquietan a su madre, razón por la que ella decide tomar contacto con el padre del joven. Su madre sola se siente desamparada frente al hijo que ella no logra controlar. Piensa que la mejor solución es que se vaya a vivir a la casa del padre por un tiempo, quien se encuentra viviendo con su nueva esposa de nombre Beth y su bebé. Peter, su padre, tampoco sabe qué hacer frente al estado de desamparo y apatía de su hijo. Además, él también presentaba una relación difícil con su padre, que fue interpretada por este actor Tom. El drama de Nicolás aparece cuando su padre abandona a su madre para instalarse con su nueva amante. Nicolás intenta suicidarse y su padre decide internarlo en psiquiatría contra la voluntad de su hijo. De regreso a la casa luego de una estadía en el hospital, Nicolás finge que todo va bien y decide ver una película con la madre en la casa. Nicolás va a preparar un té y termina tirándose por la ventana. El padre, traumatizado por el suicidio del hijo, comienza a fantasear lo que hubiera sido la vida de Nicolás si no se hubiera suicidado. Muestran a un padre abatido por la culpa y el remordimiento de no haber podido salvar a su hijo. Las fotos y los recuerdos le dejan ver que es un niño que crecía sin dificultades aparentes. La película nos muestra la desesperación del paciente depresivo. No comprende lo que le pasa, se desborda y desborda también a la gente que está a su alrededor. El caso de Nicolás es el caso de muchos adolescentes a los que se llaman los adolescentes borderline o las patologías estados límites. El estado límite es algo que se define en el medio entre la psicosis y la neurosis. El suicidio de Nicolás muestra lo que nosotros llamamos un cortocircuito de los mecanismos del pensamiento, de la acción y de los afectos. El drama del paciente borderline o límite muestra la pulsionalidad viva que el sujeto no puede dominar, un estado pulsional en que el sujeto no logra controlar. El sujeto no logra desubjetivizar, que es lo que le pasa a Nicolás, no logra desubjetivizar la violencia interna y el paso al acto se da. Vemos también las escarificaciones típicas también en los adolescentes, en donde la piel también muestra esa pulsión de destrucción, que llamamos en la teoría de André Green el yo piel, como la piel se vuelve un tablero, una tela de comunicación entre el niño y el exterior, pero también es una fuente de simbolización de la violencia. Muchos hablan, por ejemplo, de que las escarificaciones son muy típicas de los estados psicóticos, pero no siempre son de los estados psicóticos. Vemos que este niño no está en un estado psicótico, está en un estado borderline, digamos, de una depresión profunda, pero el recurso a la piel es un medio de comunicación de él y es un medio también de una evacuación de la violencia.
La violencia se va al exterior y aparece una forma de, puede ser en forma de crimen, en forma de suicidio, pero también es una manera de devolverse, de devolver la pulsión de destrucción hacia adentro. Y es allí donde aparecen las escarificaciones. El yo se encuentra entonces desposeído de él en un estado de confusión entre el sujeto y el otro. Se ven las relaciones precoces con bases arcaicas, que es lo que sucede también en este joven. Posiblemente la madre no estaba en condiciones de ocuparse emocionalmente del bebé. Solo se pueden hacer hipótesis sobre los lazos maternos y el rol del padre en el desarrollo emocional del bebé. Uno puede inferir cosas a partir de lo que cuenta la mamá, de lo que dice el papá. Uno puede mirar que posiblemente que pudo haber pasado allí, que el niño queda en estos estados, digamos, bastante precoces y bastante arcaicos del desarrollo psíquico. Queda en una cierta intemporalidad. En los casos límites se observa un núcleo muy arcaico en su psiquismo. El sujeto queda preso de sus propias angustias y se une a una problemática neurótica en un conflicto edípico, que es lo que sucede con este niño. Parece ser que posiblemente el divorcio sucede entre los 12 y 14 años, el niño tiene 17 cuando ya presenta el episodio mayor, que es el suicidio. Esta violencia pulsional que viven los sujetos de estados límites hace extracción en el sujeto. El adolescente es violentado desde el interior y se ve forzado y desesperado por deshacerse de esa violencia que lo habita. Aún en un sentimiento de impotencia para poder existir y para poder gozar, es lo que lleva a la confusión a estos estados y en estos delirios. Que es la cuestión que vemos en los sujetos que llamamos la generación Z. Es decir, hay un exceso de información en estos niños, un exceso de información visual, un exceso de información auditiva, un exceso de información sensorial, que el niño no está en capacidades de procesarla y el niño se desborda en estos actos. El estado depresivo en el adolescente y su conducta suicidaria debe entenderse desde la perspectiva del desarrollo biológico del niño y de su desarrollo psíquico. Hay en el fondo un malestar psíquico anudado también a lo biológico, que muchos dicen, por ejemplo, de una manera bastante simple, es que esa es la adolescencia, de eso se trata la adolescencia. Si bien es cierto que la adolescencia viene acompañada de los cambios biológicos, también esos cambios biológicos inciden en el psiquismo del niño. Es decir, como hay un cambio de imagen, la imagen que el niño quería tener no corresponde a la imagen que él es, y no corresponde tampoco a la imagen que él proyecta. Por eso tampoco debe acudirse cuando estos niños, algunos en la adolescencia dicen que quieren cambiar de sexo, no hay que cometerlo en una problemática como la psicosis, por ejemplo, ni en algo propio de la adolescencia. Hay un conflicto biológico que está anudado a un conflicto psíquico. Hay una solución, hay un conflicto entre la solución de la identidad sexual y el cambio biológico que está teniendo el adolescente. Es por esto que André Green, por ejemplo, habla de la psicosis blanca. Él hace referencia a este tipo de psicosis blanca en los adolescentes. Es decir, no se puede hablar de que es un niño, un adolescente psicótico. Pero sí dice que se usa la palabra psicosis blanca, es decir, algo que aparece en un periodo determinado que hace estar en una psicosis sin ser verdaderamente un cuadro psicótico. Este cruce de lo biológico y de lo psíquico en el adolescente viene a activar un clivaje que es entre lo endógeno y lo exógeno. Vemos también que se encuentran fallas narcisistas precoces, susceptibles de inducir distorsiones durales en el crecimiento y la maduración psíquica del joven. Este trastorno del desarrollo va hacia los 12 y a los 13 años, momento en el cual el adolescente recurre al alcohol y a las drogas. Es la salida del periodo de la latencia y es el renunciamiento a la imagen de sí mismo.
Se agrega en este caso la ambivalencia de los padres. Ambos son padres completamente ambivalentes. Nicolás tiene una madre que lejos de ser lo suficientemente buena, pero tampoco es lo suficientemente mala. Como te dije, Melanie Klein habla de una madre lo suficientemente buena y también habla de una madre lo suficientemente mala, incapaz de ocuparse en el momento debido del niño, o como en el caso de la esquizofrenia, las sensaciones y las emociones del niño son malinterpretadas. Cuando el niño llora, por ejemplo, dice la madre, tiene frío, lo arropa siendo que está haciendo calor. Entonces, hay un desfase allí entre las necesidades biológicas y las necesidades psíquicas del niño y las soluciones que propone la madre, que no van de acuerdo a los estados del niño. El padre, a causa de sus ocupaciones, no entiende tampoco la desesperanza del hijo. Estas fallas narcisistas precoces fundan una vulnerabilidad en la existencia del adolescente. Cuando aparece el suicidio en el adolescente, el suicidio no es lo mismo cuando aparece en un adulto, también aparece en la vejez y también aparece en el adolescente. Pero la clínica del adolescente ya es una clínica muy complicada. Si le agregamos la clínica del suicidio, es otra base supremamente compleja para abordar. Comprender el mejor el funcionamiento psíquico se trata de sobrepasar la infancia, de entender esta infancia y de sus lazos incestuosos. Ese cuerpo que cambia puede volverse el blanco del odio de su propia imagen que él mismo intenta destruir por las vías del suicidio o las vías de la automutilación. La pubertad actualiza el desamparo del niño. Hay una crisis existencial que se resuelve por, como lo digo, parafraseando a Descartes, si yo muero entonces yo existo. Y uno lo mira en las discusiones cuando él dice, es que yo no sé qué es lo que me pasa, yo siento que vivo en un mundo que no es el mío. Cuando él discute con el papá, él comienza a hacer unos reproches de tipo existenciales. Estoy en un mundo en que no quepo, en un mundo que no está hecho para mí. Es una queja completamente existencial que es dirigida al padre y al lugar que el padre ocupa en la vida del niño. Luego vemos la otra parte de la película, que son las marcas, la descalificación, son las marcas corporales. Los dolores que el mismo se inflige en este estado de sufrimiento de este niño, que son marcas simbólicas, es decir, la manera como se lacera, dónde se macera, dónde se lacera, qué instrumentos se utiliza, también es significativo en la clínica psicoanalítica. Lo mismo cuando uno analiza, por ejemplo, la cuestión del paso al acto del crimen. No es lo mismo servirse de un revólver, servirse de un cuchillo, servirse de un veneno. El arma también cuenta como elemento interpretativo en la escena o en el paso al acto. Lo mismo sucede con las descalificaciones de los adolescentes. Los instrumentos que usa, el lugar donde él se lacera también son lugares simbólicos, digamos, que tienen sus propios síntomas. Entonces, al final de la película, donde Peter acude a su propio padre después del suicidio y el padre lo recibe diciéndole, vienes a contarme que fuiste un excelente padre, y lo aplaude. Cuando verdaderamente no sabemos por qué acude Peter a buscar a su papá, pero su papá lo recibe con esa frase. Podemos también allí que también fue un padre, digamos, con insuficiencias para ocuparse de su propio hijo. Y como eso también viene transmitiendo, es un padre incapaz de ocuparse de su hijo. Llega Peter, y Peter también es incapaz. Es incapaz, lo lleva a psiquiatría y con el psiquiatra conviene que lo mejor que se puede hacer es hospitalizar a Nicolás. La manera del suicidio también es muy importante. Vemos, por ejemplo, que el hecho de tirarse por la ventana, cuando él sale de psiquiatría, van a ver una película con la mamá y el papá en la casa, todo en apariencia parecía funcionar. Y cuando van a ver, Nicolás se ha tirado por la ventana. Ese tirarse por la ventana, como recurso, digamos,
a la solución, es una manera también muy simbólica, es decir, una perspectiva que desarrolla Marcos Zafiropoulos, que se trabaja en la antropología psicoanalítica. Tirarse por la ventana es una desestructuración del yo. Es decir, tirarse por la ventana es irse a la búsqueda de su propio yo, un yo que ya él mismo lo ve desestructurado. Y él mismo lo dice al final: yo no sé quién soy, ni sé quién soy, ni sé quién me pasa, ni sé qué me pasa. Vemos toda esa desintegración del niño, y el tirarse por la ventana es precisamente en esa desestructuración ir al encuentro de su propio yo, tirarse al vacío, que fue la solución que él encontró como único remedio. Muchas veces el suicida dice: la única manera de solucionar mi problema es morir. Y posiblemente en ese problema existencial Nicolás estaba, es decir, la única forma de encontrar solución a la desesperanza son las vías del suicidio. Es una película, digamos, que muestra bastante cómo se presenta la depresión, y que lo más confuso que aparece allí es que mucha gente interpreta que el niño depresivo, cuando desaparecen los síntomas de la depresión, ya no hay ningún problema. Y resulta que se ha mostrado que allí es donde está el problema. Porque los suicidios no se producen en la fase grave de la depresión, se producen en la fase en donde el sujeto está aparentemente contento, lo que significa que las descripciones comportamentales, no tengo nada contra el comportamentalismo, pero la propuesta que tiene el comportamentalismo de decir que ya el sujeto se levanta de la cama, se baña, sale, está empezando a tener vida social, ya no hay riesgo. Es allí donde ocurre el paso laico, el suicidio ocurre exactamente allí, en esa aparente recuperación del sujeto. Entonces parece que la pulsión reaparece, pero es una pulsión destructiva. El sujeto logra levantarse, logra hacer cosas, pero la pulsión destructiva está encima del sujeto, que se desborda, y es en ese desborde que aparece el suicidio. Es una película que muestra la problemática del adolescente, y muestra hasta dónde un estado depresivo profundo, un estado melancólico, afecta el funcionamiento de la familia y de las personas que están al lado, de lo que se vio y de lo que se oyó durante la película. Muchas gracias, querida Adriana. Adriana tiene ese estilo que cuando acaba ya no habla y no dice gracias, ya acabé ni nada, y entonces uno no sabe bien si acabó, si va a continuar pero yo ya más o menos le voy cogiendo el tranquillo. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos ha comentado sobre precisamente las preguntas que trae esta película. Yo creo que tenemos que plantearnos estos cuestionamientos en el sentido de tenemos un niño, adolescente, que tiene un problema mental. Nosotros, desde el punto de vista del psicoanálisis, tenemos cierto reparo a utilizar la palabra depresión. Recuerden ustedes que hay muchas personas, muchos colegas, que no están muy a favor de hablar de depresión. De hecho, ahora que estamos haciendo una newsletter especial para hacerle un homenaje a nuestro querido colega Gerard Pommier, estaba yo revisando algunos de sus textos y recordando algunas de las conversaciones que tuve con él. Y me decía precisamente que el término depresión es un término que se utiliza mucho en el siglo XXI y que como que lo abarca muchas cosas en el fondo, pero desde el punto de vista del psicoanálisis, como que no acaba de entrar en el discurso psicoanalítico, porque se puede estar deprimido desde la neurosis, desde la psicosis, desde la perversión, de muy diferentes maneras. Y no necesariamente toda depresión te va a poder llevar a un suicidio. Entonces, un poco sin tener, digamos, la certitud de hacer un diagnóstico, porque no es lo que tampoco hacemos en un psicoanálisis,
sí que podemos visualizar que en ciertos momentos de la estructura melancólica, cuando hablamos de una estructura psicótica, es bastante más posible un pasaje al acto suicida. La cuestión es que aquí, más allá de lo que sepamos o no sepamos, existe algo como del orden de la mirada. Una mirada que te hace visualizar el estado de ánimo de una persona. Más allá de ponerle una etiqueta, simplemente yo recuerdo en la película que Emma, que es la madrastra, hay un momento que le dice a su marido, a Peter, no deberías de trabajar tanto, tu hijo te necesita. Y se refiere al hijo adolescente, ya que Emma tiene otro bebé. Entonces hay allí algo que la madrastra logra mirar. Y no estamos hablando de que ella sea psiquiatra, o sea psicoanalista, o sea psicóloga. Ella simplemente mira que algo no va bien. Entonces yo quisiera apuntar a la negación. A mí me parece importantísimo. La negación que existe cuando en un tratamiento el paciente no puede ver. Incluso haciendo interpretaciones que puedan llevar a echar luz a que mire lo que probablemente el psicoanalista mira o lo que probablemente en el alrededor de su entorno se mira y el paciente no lo mira. En este caso, a mí me da la impresión que Nicolás lo sabe. Nicolás sabe que algo le pasa. Nicolás sabe que sufre. Nicolás sabe que algo no va bien. Ahora, yo les hago a ustedes recordar la pistola. Hay una pistola en esa casa, la pistola que guarda el padre. Y el padre tiene la pistola cerca de la lavadora. ¿Cómo puede ser que si tú estás viendo en tu casa que tu hijo no está bien, si quieren no lo vamos a etiquetar ni como deprimido, ni como triste, ni como melancólico, simplemente algo le pasa? Y hay una pistola en mi casa. Y el niño sabe dónde está la pistola. Ese chico fue a buscar la pistola. La manera como se suicida es con un balazo. Se escucha un disparo. Así es como él se suicida. Entonces, ¿por qué la negación? ¿Por qué el padre se niega a verlo? A mí eso me parece importantísimo. ¿Por qué la madre, Kate, también se niega a verlo? Porque la madre lo que hace es decir, pues mira, no puedo con él y tú hazte cargo. Ahora, hay una crítica que yo leí en donde quedaba un poquito como abierto el hecho de que probablemente la madre era también melancólica y probablemente la madre tenía también un problema en ese orden como de melancolía, como de no querer vivir, a partir de que se quedó ella divorciada, ella ya no hizo lo que llamamos rehacer su vida con ninguna otra pareja. Entonces la madre tiene allí una problemática. Parece que si la madre tiene la problemática y el hijo también, pues hay una identificación con la madre, probablemente de no haber podido superar el abandono del padre y el que el padre hubiera hecho otra familia y hubiera tenido otro hijo. Es muy posible que esto, al estilo de lo que yo he oído hablar de la madre estrago en París, es una transmisión de la generación de la madre al niño, porque si la madre no ha logrado superar la ruptura con el padre y la madre se queda a vivir con el hijo, lo que ese hijo va a oler, a respirar en esa familia
Es una madre enfadada que no está bien desde que el padre la dejó. Y si nos metemos ahí, es un problema muy serio, porque yo eso sí lo veo constantemente en la clínica. Yo veo aquí hijos de divorciados que están enfadados de que o la madre o el padre, según el caso, o si son gays, función madre, función padre, rehacen su vida y el otro se queda sin nada. Se queda con el hijo. Entonces allí tenemos esa madre cocodrilo que va a engullir al hijo porque no tiene otra cosa más que el hijo. Porque necesita tener una compensación de un amor en algún lado. Y en muchas ocasiones yo levanto la pregunta: ¿habrá algunos hijos que se deciden pasar al acto suicida porque están atrapados en esa melancolía materna? Es como si fuera una especie de prolongación de la tristeza de la madre. Entonces yo creo que esto es muy importante apuntarlo, sobre todo a la hora de practicar la clínica, escuchar, preguntarle al paciente: ¿y cómo lleva tu madre el divorcio? ¿Y cómo lleva tu familia las cosas? Sobre todo cuando se ha rehecho la vida de un lado y no del otro. Es importantísimo, porque aludiendo un poco al libro de celos que nosotros acabamos de publicar, esos son los celos. Ustedes imagínense, de pronto el niño Nicolás, con una estructura, vamos a pensar, melancólica, se va a la casa del papá. Llega a la casa del papá y mira en la casa del papá, vamos a decir, éxito, una casa impecable. Está el papá, está la mamá y está un bebé. El papá enamorado de su esposa, porque hay un momento donde hay un momento de encuentro sexual entre Peter y Emma, y Nicolás lo escucha y no le gusta. Entonces hay un encuentro amoroso entre el padre y la mujer. Hay un bebé, hay un momento donde Emma carga al bebé y ves la escena un poquito ideal, como romántica, como perfecta. El papá, la mamá, el bebé, todo como muy bonito. ¿Qué siente el niño cuando él es producto de un primer matrimonio, donde en la casa lo que tiene es una madre enferma, una madre que no limpia la casa, una madre que come mal, una madre que tiene todo desordenado, una madre que no tiene ganas de vivir, que no tiene pareja? Vean la diferencia de las casas. En una casa hay éxito, hay amor, hay limpieza, hay orden. En la otra casa hay caos, hay suciedad, hay una madre triste, hay una madre frustrada, hay una madre sin deseo. No hay amor de pareja, de amigos, de nada. Es una madre completamente abandonada. Entonces el niño hace esa comparación necesariamente. ¿Cómo superar eso? Cuando él está identificado a la madre, no al padre. Él está identificado al dolor de la madre. Entonces, claro, el niño se empieza a cortar, el niño se siente mal, el niño no puede superar esto. Entonces, yo a donde más apunto es a la negación. Es lo que me parece más fuerte de esta película. El mensaje es la negación. Porque si es cierto que a la hora de que van a urgencias, allí se da cuenta el doctor, el psiquiatra se da cuenta y dice: oigan, piénsenlo, no le den de alta todavía, Nicolás no está bien, no lo dejen salir. Es el único que se da cuenta, pero tampoco insiste mucho, tampoco habla con los padres a solas para decirle lo que ve el doctor. Entonces lo dan de alta y pasa lo que pasa. Y el arma en la casa y pasa lo que pasa. Me parece muy importante apuntar sobre todo a la negación en esta historia.
Bueno, eso es lo que yo tengo para comentarles. A ver si alguien más quiere hablar alguna cosa. Adelante. Bueno, yo traté de organizarme más o menos. Para mí son muchas cosas y voy a tratar de hacer más o menos una lectura entre lo que hizo Adriana y lo que decía ahora Cristina. Por un lado, a mí también me pareció que Nicolás se suicidaba con un arma. Me pareció que estaba en el cuarto de la lavadora, que quedaba ahí porque Beth, que creo que vos, Cristina, le estás diciendo Emma, no sé si es una cuestión de traducción o qué, pero es la misma persona, es la que hace de la nueva esposa de Peter. Le dice, abre los ojos, como que el cuerpo todavía está ahí. A mí me pareció que fue un disparo. Pero, primero, pensaba en esta transferencia que hay de Peter pensándose como hijo, como padre primero, ¿no es cierto? Es que dice en algún momento, me veo siendo mi padre, ¿no es cierto? Me veo diciéndole a Nicolás lo mismo que mi padre me decía a mí, y no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero sin embargo es en lo que me he convertido. Luego, la madre, también cuando hablaba de una identificación con la madre, Cristina me hacía acordar a esta otra frase que dice Nicolás, que se lo dice a Peter, a su papá, le dice, cuando le hiciste daño a mamá, me estabas haciendo daño a mí. ¿No es cierto? Eso es otra frase que se dice en la película y son dos momentos de identificación, tanto Peter con su padre como Nicolás con su madre en ese sentido. El momento que elige Nicolás para suicidarse, para pasar al acto, también es el momento que he buscado desde el principio de la película. Papá y mamá juntos en casa conmigo, estamos por ir a ver una película, es un momento súper idealizado y súper ideal también porque pasa a la realidad, ¿no? Me parece que Nicolás está constantemente buscando esto y de hecho lo que lo sostiene a él durante toda la película, en vilo, voy a decir en suspenso, pienso, ¿por qué no lo hizo antes? ¿No? ¿Por qué Nicolás no intentó suicidarse antes cuando estaba con la mamá, que estaba deprimido, que la madre dice estaba mal, ¿no? ¿Por qué no lo hizo antes? Bueno, pienso que lo que Nicolás buscaba al momento de irse a vivir con el papá es esto de entender que él se siente decepcionado de su padre, porque Nicolás, si bien no está yendo a terapia antes, empieza a ir a terapia después de que se muda con el padre, él se ve constantemente, él dice, yo no puedo con la vida, no entiendo lo que me pasa, pero sé que me pasa algo, hay algo cabal acá, y que no logro que me entiendan y no logro entenderme yo mismo, ¿no? Pero también está esta cierta fe en decir, con mamá no puedo. De hecho, la madre dice al principio de la película, lo que le viene a decir al padre es, me miró de una forma que me dio miedo, ¿no? Entonces dice, mamá no me entiende, voy a buscar por acá, por el lado de papá. Y entonces lo que lo mantiene en vilo a él, me parece, que no pasa el acto antes, por un lado esa decepción de papá me abandonó, y por el otro esa cierta fe de papá puede tener una respuesta, ¿no? Y de repente cuando no lo encuentran al transcurrir de la película, cuando vemos todas estas cosas en que Peter, el padre, se siente que falla y que se siente identificado con su propio padre, y eso es una lectura que Nicolás también hace, entonces ahí se encuentra en este caso de decir, no tengo nada más que hacer, papá no tenía la respuesta, mamá no tenía la respuesta, yo no tengo la respuesta, y es el primer pasaje al acto donde parece que si no me equivoco dicen Beth lo encontró, que estaba en el baño, al parecer se había querido cortar las venas o algo por el estilo, ese debía ser el primer intento. Por otro lado, también me parece súper interesante esto que dice Cristina de que no hay nadie que tenga la lucidez suficiente y nadie que se haga cargo. La película empieza con la madre diciéndole al padre, hace un mes que no va a la escuela y yo recién me entero. El padre la mira y la respuesta es como una crítica. ¿Cómo puede ser que no te diste cuenta de que hace un mes que no va a la escuela? El chico luego vuelve a hacer lo mismo
cuando se muda con el padre, vuelve a faltar un mes a la escuela y el padre no solo no se da cuenta como no se dio cuenta la madre, nadie le hizo un seguimiento al chico cuando cambió de escuela para ver si el chico estaba yendo o no a la escuela, si seguía con su rutina como debía ser normalizada. Lo único que hizo fue cambiar de casa. No hubo una atención hacia el muchacho. De hecho, él dice, le mentí a papá en todo lo que me preguntó y le dije lo que quería escuchar. Simplemente lo manipulé, si se quiere, ¿no? Pero intenté que me entienda, no me entendió y volví a hacer exactamente lo mismo. Estando con papá o con mamá, la situación no cambió. Y el único momento de lucidez y muy fuerte que veo es por parte de la nueva pareja de Peter, en el momento en que ellos están por salir y Peter y Nicholas dice, yo cuido a mi hermanito si ustedes quieren salir. Y ella prácticamente se espanta y de repente hay una escena como diciendo, no puedo dejar que este chico, con todos los problemas que tiene, cuide a, podemos decir su hermanito, o también puede decir mi hijo, porque Nicholas no es su hijo, pero Theo sí. Y ese es el momento fuerte de lucidez que yo veo realmente, donde ella se espanta de que Peter, que es su padre, conociendo la situación y todo de Nicholas, pretenda que un adolescente cuide a un infante, ¿no es cierto?, del que debería hacerse cargo una niñera o alguien más capacitado o alguien, por lo menos, que no sea Nicholas en la situación que se encuentra. Me parece que es el único momento real de lucidez que yo veo en la película. El resto es, como decía Cristina, no hay quien realmente se haga cargo ni quien realmente lea esa situación. Y reitero esta impresión de que me dio al principio cuando hacíamos la apertura, me parece que son adultos que carecen de las herramientas porque en su momento no hubo quien se las brindara. Y esto es un dominó. O sea, la madre no tiene las herramientas, el padre no tiene las herramientas, ninguno de los dos tuvo el sostén que necesitaron para poder transitar y para poder hacer el proceso suficiente, y entonces no tienen que transmitir. Esa es mi lectura hasta ahora dentro de lo que venimos hablando. A mí la película me parece fascinante en ese sentido. Como caso, me parece súper fascinante porque es muy apegada a la realidad, fuera de las, al menos la situación que yo conozco, fuera de las situaciones económicas, que todos parecen gente súper exitosa, ¿no?, en la película, y hemos visto casos más o menos parecidos con unas realidades socioeconómicas diferentes y que pasa lo mismo. Recuerdo la película Mommy, donde la madre se vuelve a hacer cargo del hijo también y se ve totalmente superada por eso en una realidad socioeconómica diferente. Entonces, no, me parece que quizás eso no influya tanto, pero sí la falta de procesos a tiempo, tanto de los adultos como de este chico que, si bien empieza con una sesión de análisis, es muy poquito lo que se ve. Son 2 sesiones en las que va y él prácticamente no habla, no sabemos realmente qué pasa ahí, no sabemos qué es lo que ve el psicólogo en ese momento porque son 2 escenas muy cortitas. Pero sí hay algo que debo resaltar y que me dio la impresión de la película, la importancia de el análisis de los adultos, ¿no es cierto?, para luego poder enfrentar situaciones con sus hijos. Me parece que hubieran podido tener herramientas mucho mejores para luego tomar otras decisiones, ¿no? Y por ahí no sentirse intimidados como empieza la película, con la madre intimidada por la simple mirada que le da el hijo, y luego el padre, situación que se repite, y dice, a mí no me vas a intimidar con esa mirada. Es otra situación en que el padre debería haber identificado otras cosas. Me parece que había una carencia muy fuerte de herramientas, en lo que me transmitió a mí la película, y si hay algo que valorar del psicoanálisis, me parece que esta película lo plantea muy, muy, muy bien. Esa es mi impresión hasta ahora. Magnífico, querido Facundo, todo lo que planteas, porque exactamente va un poco por el mismo lugar donde hemos visualizado la lectura. Yo creo que este es el mensaje de la película, justamente el que tú has planteado. Me dices que en la versión que tuviste, la esposa de Peter se llama Betty. Ah, pues en la Betty.
Pues en la que yo vi se llama Emma. Claro, sí, supongo que tiene que ser un tema de traducción o algo como el director es francés y luego se filmó en Inglaterra. Yo la vi por Claro Video, de la compañía de teléfono, por ahí la conseguía la película y logré verla por ahí. La traducción del nombre de ella dice Beth ahí, pero supongo que no es un tema de traducción. Quería aclarar por si el resto de la gente por ahí no la vio, que no vayan a confundir nada más, pero es la misma persona. Sí, yo las veo, la verdad, tengo que decirlo, traducidas al español de España, como se acostumbra acá en España, para no estar leyendo los subtítulos. Así que yo las veo con los actores diciendo ¡joder! Y todas esas cosas españolas. Pero ya me acostumbré y ya las veo así, porque me quita luego el estar leyendo, me quita el ver el resto de lo que a mí me gusta ver, que es toda la pantalla, ¿no? Entonces ya soy muy renuente a leer, me he vuelto en eso muy española, luego me dicen algunas personas, pero que se pierde la versión original y no sé qué, y yo digo, yo la versión original me da igual, yo lo que quiero es ver toda la pantalla y darme cuenta un poco, porque si estás leyendo, la verdad es que te pierdes mucho con las palabras, a no ser que tengas un inglés impecable y puedas, o un francés impecable, y puedas escuchar sin tener que leer. Y como yo ya me acostumbré al idioma español de España, pues ya lo entiendo, porque también los españoles hablan horrible, perdón los que estén por aquí, con la boca muy cerrada, y muy rápido, y sobre todo en las traducciones. Entonces, claro, a veces no entiendes muy bien qué están diciendo, pero ya con tantos años yo ya les capto. Entonces, bueno, pues en mi traducción se llamaba Emma, la madrastra. Pero sí que me parecía a mí bien interesante que justo fuera ella, ¿verdad? Justo fuera la que no es la mamá, la que no es el papá, la que no tiene un vínculo de sangre, vamos a decir, y por lo tanto quizá de culpabilidad o ya sabes, todo lo que tiene que ver con las funciones materna y paterna a la hora de que realmente son tus hijos. Yo noto también una diferencia bien importante y lo introduzco un poquito, a ver ustedes qué opinan, con los adoptados. Fíjate, cuando una mujer adopta hijos, tiene una función materna diferente de una mujer que tiene los hijos, vamos a decir, de sangre y que los pare, ¿no? Que ella va a parir a sus hijos. Entonces, hay una diferencia entre la madre biológica que cría un hijo, la madre adoptiva que cría un hijo. Lo mismo los padres. Entonces, yo he notado, por ejemplo, que hay menos culpabilidad de parte de un padre que ha adoptado a un hijo, de lo que ese padre le da al hijo, que lo que sería el padre biológico. Doy un ejemplo. En esta película lo que vemos es una gran culpabilidad de Peter como padre trabajador. Es un padre que trabaja mucho y por lo tanto ve poco a su hijo. Y la mujer, la primera mujer, que se llama Kate, siempre se lo reprochó, como fuiste un padre muy ausente, eres un padre muy ausente. De hecho, él sabe que su propio padre, que es Anthony Hopkins, fue también un padre muy ausente. Entonces, él trata de estar menos ausente, pero también es cierto que está metido en una carrera política, acuérdense, él tiene mucha necesidad de estar en su trabajo para ascender, lo acaban de ascender, entonces él está en un momento de su carrera importante. Entonces, cuando el padre biológico tiene poco tiempo para darle a su hijo por el trabajo o por lo que sea, siente una culpabilidad diferente de cuando el padre es adoptivo. Porque el padre adoptivo, algo pasa que parece que como no es el biológico, pues lo que le está dando al hijo como que es de agradecerse. Entonces no se vive la misma culpabilidad. Y yo he notado que tampoco los hijos reprochan tanto a un padre adoptivo como a un padre biológico, a una madre adoptiva como a una madre biológica. Es como si el biológico tiene que, y en cambio el adoptivo, pues es como
le agradezco que sin haber sido yo su hijo, me quiera, me dé su tiempo, me dé su amor. ¿Ven? Hay algo allí que es como bien interesante, por lo menos cuestionarlo, abrirlo y echarle un poco de luz. Porque yo he notado eso en la clínica, sobre todo hoy en día hay muchos hijos adoptivos, también hay muchos hijos que, como en este caso lo que hemos visto es que Nicolás pues no se adaptó a su nueva familia. Pero imagínense ustedes el caso en el que Nicolás llega a la familia nueva, le voy a llamar Beth, porque creo que así se llamaba la que ustedes vieron, con la madrastra Beth. Imagínense ustedes un mundo paralelo donde Nicolás se hubiera sentido afín a Beth y hubiera podido tener en Beth una madre adoptiva y la hubiera quizá preferido a su madre biológica. Es otro tema interesantísimo, porque entonces allí la madre biológica es la que entra en melancolías, en celos, en enfados. No obstante, hay ocasiones en las que un niño en estas familias que se reconstituyen, de pronto hacen un lazo más fuerte con la madre adoptiva o con el padre adoptivo, vamos a decir madrastra, padrastro, que con la madre o el padre biológicos. Así que yo creo que en este caso no fue así, pero en algunos casos eso ocurre. Y yo he tenido aquí pacientes muy, muy adoloridas de ver que están perdiendo a su hijo, porque el hijo prefiere a la madrastra. Lo mismo con hombres con mucho dolor de que su hijo prefiera al padrastro. Y venga y le diga, pues mira, el novio de mi mamá sí sabe hacer tal cosa, o sí sabe reparar el coche, o sí sabe lo que sea, y tú no. Entonces, todo esto, ven, es bien complicado, y es lo que vivimos el día a día en la clínica actual, porque la mayor parte de las familias están en esta situación de ruptura y vuelta a hacerse. Bueno, si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, adelante. Si no, para darle la palabra a Adriana para que nos clausure. Yo voy a hacer un comentario más que me quedó pendiente por esto que decías de el rol como madre, como padre de los padres adoptivos, y de repente pienso hay un cambio generacional también. En algún momento empezó a pasar esto de que estoy hablando, por ahí creo que quizás es una situación más en Latinoamérica o en Argentina, pero lo voy a decir desde acá porque es la experiencia mía, ¿no? De repente madres muy jóvenes que tenían 36, 37 años y las hijas tenían 20 años y empiezan a ser amigas de las hijas más que madres de las hijas, se pierde ese rol. Y pienso en el caso de una madrastra, ¿no?, donde tiene la posibilidad no de actuar como madre, con autoridad de madre, esa forma de imponerse de alguna forma, sino también como amiga, y entonces el rol se pierde, el rol de madre, o inclusive la función se confunde, me parece, ¿no? Es una posibilidad que me parece más cercana a una madrastra o a un padrastro, esto de posiblemente disfrutar los buenos momentos, ¿no? Pienso en el padrastro, ir a pescar, o con la madrastra, esto va a sonar sexista, pero lo estoy pensando rápido, con la madrastra ir de compras, la hijastra y el hijastro ir a pescar con el padre, o a ver las carreras, o a ver el fútbol, ¿no? Pero de repente son los momentos como si fueran álbumes de fotos, son los momentos lindos o felices, y luego de repente con la realidad se tiene que enfrentar quien cumple el rol real de madre o de padre, ¿no? El hecho de decir, tenés que ir a la escuela, tenés que cuidarte porque sos un adolescente aún, no un adulto, ¿no? Me parece que, me
no sé por qué tengo la sensación de que antes, por más que los casamientos eran a una edad más temprana, el rol de madre se cumplía igual, porque antes las mujeres y los hombres se casaban cuando tenían a veces 16, 18 años, estoy hablando de mis abuelos, ¿no? 19 años las mujeres ya estaban casadas y tratando de formar una familia, lo cual implica que las edades que estoy mencionando hoy son las mismas, ¿no? Una madre de 38 años con una hija de 18, 20, son las mismas, las realidades sociales son muy diferentes. Una madre de 38 años hoy es totalmente diferente que una madre de 38 años en los 90. Hace 30 años atrás, esa familia era una familia conformada probablemente con 2 o 3 hijos, donde el padre era sostén de familia. Hoy es muy diferente. A los 38 años hay madres que siguen saliendo a la discoteca y en estos casos que estoy nombrando salen con las hijas. Entonces, esto no es una crítica, es simplemente ver de repente la realidad y hasta dónde. Entonces puedo relacionar esto con madrastra, padrastro. Resulta que estas posiciones, por nombrarlo de alguna forma, son más amigas que rol o función materno-paterna, ¿no? No sucede en la película, pero sí le brinda este rasgo de realidad, ¿no es cierto?, de un pensamiento cabal, y que surge justamente en el momento en que Beth, madre, tiene que ponerse en situación y función materna. No tiene esa reacción por despreciar a Nicholas, sino por proteger a Theo. Totalmente cierto. Aunque también, fíjate, me surgía, ahora que hablabas de esto, un poco a donde yo quería apuntar, que es al hecho de que si bien es cierto que cuando el hijo no es de tu sangre, hay algo que se puede establecer como un lazo más de amistad con ese sujeto, que de maternidad o de paternidad, también lo que pienso es que como no es tu hijo de sangre, hay algo como de la obligación materna o de lo que llaman como el mandato materno, que no está ahí. Porque digamos, si tu hijo no cumple con las expectativas o el deseo que tú esperabas, no te importa porque no es tu hijo. Te doy un ejemplo. Imagínate que tú, por ejemplo, eres una mujer, madre, que quieres que tu hija, un poco a la antigüita, ¿no? Que tu hija se case, que tenga hijos, que te dé nietos, que tú llegues a su casa y su casa sea muy parecida a la casa donde tú la criaste, que tenga una decoración similar, que tenga una cocina similar, que atienda a su marido igual que tú atendiste a su padre, algo clásico. Y de pronto tienes una hija, vamos a pensar un poco hippie. Entonces la hija decide pues vivir en una casa que tiene una decoración que no va con un estilo clásico, probablemente una hija que no se vista de un estilo clásico como le gusta a esa madre. Entonces puede ser que la madre se quede como en falla, porque hay un deseo de la madre que la hija no cumple. Si la hija además se divorcia y tiene otro chico, y luego tiene otro y otro, entonces la madre se empieza a poner angustiada porque ¿qué va a hacer de sus nietos? ¿Qué mal ejemplo les está dando? Está metiendo un hombre y otro en la casa, un poco esta idea. Entonces, la madre biológica de una hija así, es muy posible que esté angustiada y que el lazo que tenga con la hija no sea muy fácil. Ahora bien, el mismo ejemplo, pero no es tu hija biológica, es la hija de tu pareja. Como no tienes ese mandato, pues entonces que haga lo que quiera. Y entonces llegas a su casa y te parece estupendo. Y si tiene la casa estilo hippie, pues muy bien. Y te sientes
cerveza, y si se viste de tal manera, pues muy bien, no tanto por la cuestión de amigas, sino por la cuestión de que no tiene esa madre como el mandato de que está criando mal a su hija, sino que ahí tiene el mandato de que pues voy a ser una buena sustituta de madre para mi hijastra. Entonces yo ahí veo, ves, que eso también se llega a dar. Ahora, también hay lo opuesto, hay madrastras que, por eso los cuentos infantiles, hay madrastras que son completamente odiadas por sus hijastras, y hay celos, y también existe mucho que si tú te acercas a una hijastra o a un hijastro, pues tú, aunque creas que no, hay algo del orden de tu propia posición con la madre biológica, que es la ex de tu chico. Entonces yo oigo, por ejemplo, una señora, fíjate, un poco para entendernos, resulta que vienen ahora acá en España lo que llamamos las graduaciones. Entonces se va a graduar un muchacho del bachillerato. Entonces le van a hacer una fiesta de graduación y la madrastra, que es mi paciente, viene y me dice, yo voy a ir a la graduación, porque claro, es el hijo de mi chico. Pero a ver, su madre, ¿tú crees? Su madre no quiere ir. A ver, ¿es eso una madre? Entonces tú allí te das cuenta de que hay celos, de que hay yo quiero ganarle a esa otra, porque es muy complicado. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en la película El Hijo, vemos muy poco de lo que es la relación de Beth con Kate. Vemos muy poco, pero eso tuvo que ser un dramón. Además es mucho más joven Beth que Kate. Entonces eso debió de haber sido muy complicado eso, ¿ves? Entonces, bueno, creo que hay que tener en cuenta estas cosas que no salen en la película, pero que son parte de lo que implica que pueda un adolescente caer en una melancolía. Bueno, pues alguien más que quiera decir alguna cosita antes de que hable nuestra querida Adriana. Hay otra cosa que se ve allí en la película, que es que la madrastra no cumple un rol que se llama la inclusión del otro. Es decir, Nicolás está en la casa de ellos, pero la madrastra no lo incluye en ese círculo. No ve cuando están en la sala, por ejemplo, Peter, su esposa y el bebé, cómo están ellos tres, y el gran excluido es Nicolás. Él no tiene ningún espacio, no cuenta ni en la casa de la madre ni en la casa de la madrastra, porque en la casa de la madre ella está ocupada en su propia melancolía también. Uno lo ve como ella mira el álbum de familia en la época en que, digamos, eran felices los tres. Ella vive en esa nostalgia y el niño crece bajo la nostalgia de esa madre incapaz también de ocuparse de él, porque ella está en su propia melancolía, deja al niño a la deriva, mandan el niño por su depresión que se vuelve incontrolable, lo mandan donde el padre, pero la madrastra no tiene la función de incluir a este niño, sino que antes al contrario lo excluye, se ve la exclusión, claro, el niño de 17 años en ese estado mental en el que está imposible ocuparse de un bebé, dejarlo solo con un bebé. Pero en las cuestiones simples que suceden en una casa, por ejemplo, no se ve que este niño haya sido incluido en esa unidad familiar. No es porque haya una casa que haya familia, eso también es un error. No en toda casa no hay una constitución familiar, un funcionamiento familiar. Entonces vemos a este niño en una familia que no hace familia, que no hace vida de familia. Entonces el niño es el gran excluido, el niño no tiene ningún lugar donde agarrarse, digamos, para sostenerse. Una madre no lo puede sostener, su madre biológica, incapaz. La otra, que es la madrastra, ella está con su bebé, ocupada de su bebé, y además se ve que hay algo también que este hombre ha desbordado a estas dos mujeres, porque llega un momento en que ella le hace reproche, tiene el bebé en la mano y ella le dice a Peter, yo estoy cansada de esto,
no tienes tiempo para estar en la casa, estoy muy cansada. Está cansada de soportar la depresión de este niño, está cansada de ocuparse ella sola de su propio bebé y está cansada de la indiferencia de Peter. Pues Peter también se ve que incapaz también de hacer una función paterna y hacer funcionar, digamos, una dinámica familiar. Entonces se ven todas estas cosas, digamos, de funcionamientos familiares que suceden allí, cada uno golpeado por su propia historia. Peter es incapaz, porque su padre también es incapaz. El hecho que cuando él lo vaya a buscar, el padre lo primero que le dice es: ¿venís a decirme que sos un buen padre? Así es como lo recibe. No lo recibe con una actitud de escucha, lo recibe con una actitud satírica. Bueno, pues muchísimas gracias por haberse conectado. Gracias a nuestro querido Facundo por la coordinación y todo lo que nos ha podido aportar. Gracias a nuestra querida Adriana por traer la película, por tener estos comentarios tan importantes, porque es la clínica actual. La verdad es de que esto que ha puntuado Adriana ahora mismo al final para hacer este cierre, yo creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, es la clínica actual. El muchacho está efectivamente marginado y es lo que yo les decía sobre la clínica de ahora. ¿Qué ocurre cuando un niñito viene de un primer matrimonio a un segundo matrimonio y en este segundo matrimonio no hay lugar para él y él está excluido? Entonces es muy importante, es esto el caso de esta película. Hay otros, como les digo, en donde probablemente la madrastra lo incluya para ponerse a competir con la otra mujer y entonces el problema esté del otro lado. Luego también tenemos que visualizar que cuando una pareja se rompe y hay hijos, siempre va a haber reproches de que el hombre le dice a ella: tú no sabes ser buena madre, y ahora esta nueva mujer que tengo sí sabe. Fíjense qué importante es eso. Entonces, es una competencia que se establece. Mi nueva esposa es mejor que tú como madre. O mi nuevo esposo es mejor que tú como padre. Entonces, eso me parece que es muy importante también visualizarlo, porque es lo que tenemos en la clínica actual con estos nuevos estilos de familias que tenemos hoy en día, con hijos adoptados, con divorcios y nuevos matrimonios, con un papá biológico y un papá adoptivo, con padrastro, con madrastra. Esto es lo que se da. Y en este caso específico, pues ha sido que no tenía ganas la Beth de recibir al adolescente en su casa. Punto pelota, no quería. Pues de pronto se lo impusieron porque el niño está enfermo y se lo trajeron. Y ella ya bastante tenía con su propio bebé. Entonces ella no quería. Y efectivamente, ustedes se ponen a ver en el momento en el que él carga al bebé, no es incluido. Ella nota que el niño no está muy bien y no quiere que se haga cargo de su bebé. Y se lo dice así a su marido: no, él no lo va a cuidar. Él no va a cuidar a mi hijo. Porque ella nota que hay algo que no está muy bien en el niño. También es cierto que cuando un niño viene mal, tampoco es muy fácil incluirlo. Porque ya de por sí el niño, digamos, está, diríamos aquí, un poquito de morros, que significa como de mal humor. Entonces, si tú estás haciendo una cena bonita con tu familia y ahí viene el adolescente de morros, pues tampoco es que lo puedas incluir mucho porque él mismo es el que está enfadado. Entonces, es complicado. Tampoco podría ser responsabilidad solamente de Beth. Entonces, bueno, creo que, como les digo, es para abrir bastante luz a estas nuevas familias. Y bueno, si quieres decir algo más, querida Adriana, para clausurar. No. Bueno, pues entonces no nos queda más que despedirnos, decirles que el próximo evento que tenemos este mes ya nada más es el de Ensoñarte. Y vamos a tener el 15 de junio, recuerden todos, el pago del libro de pulsión y el 30 de junio la entrega de los textos para que los envíen sin falta y podamos hacer nuestro libro de pulsión.
Y bueno, pues desear que estén muy bien. Ya vamos a hacer nuestro homenaje para Gerard Cormier, que va a quedar precioso. Y vamos a suspender newsletter julio y agosto. Solo enviaremos el homenaje Gerard Cormier y luego ya retomamos en septiembre. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto.